Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de algunas ideas clave de Teoría y Técnica en Psicoterapias de Héctor Fiorini. Un libro, bueno, ya clásico, ¿no? Publicado originalmente en el 92. Así es. Y la idea es, pues desentrañar un poco su visión sobre cómo funcionan las psicoterapias, qué las hace efectivas, cómo pensar el proceso más allá de, digamos, recetas técnicas. Exacto. Vamos a clavarnos en cómo Fiorini conecta teoría y práctica, por qué insiste tanto en ver al paciente en su contexto total. Esa idea de la situación, ¿verdad? Justo. Y también cómo se estructura el proceso terapéutico, el papel del lenguaje con sus poderes y peligros, y su mirada que es crítica pero a la vez integradora sobre distintos enfoques, incluyendo el psicoanálisis, claro. Perfecto. Entonces, la idea es ir desglosando esto punto por punto. Podríamos empezar por esa idea central de Fiorini, la necesidad de ir, pues, más allá de la técnica aislada, ¿no? Hacia una comprensión más completa del ser humano. Me parece bien. Y luego ya nos metemos con conceptos como situación y foco, que son cruciales en su planteamiento. Y de ahí podemos pasar a la dinámica terapeuta-paciente, las funciones del yo, las herramientas verbales que propone, y cerramos con esa reflexión sobre cómo articular diferentes recursos y su visión general del campo. Va. Bien, pues entremos en materia. Entonces, comencemos por ahí, por la relación entre teoría y técnica. Fiorini parece como advertir contra un enfoque que sea pura herramienta, ¿no? ¿Qué preguntas busca responder aquí? O sea, ¿de qué sirve la técnica sin teoría? ¿Y por qué una teoría psicológica necesita una visión más amplia del ser humano? Exacto. Fíjate que Fiorini argumenta que estudiar las técnicas, pues inevitablemente te lleva a la teoría que está debajo. Incluso propone un lenguaje para describir las intervenciones que no esté, digamos, casado con una escuela en particular. Ajá. Pero lo que es realmente fascinante, creo yo, es su insistencia en que toda teoría psicológica debe enmarcarse en una, él le llama teoría del hombre, una concepción antropológica más amplia. Una teoría del hombre. Sí, hasta cita a Sartre, ¿no? Diciendo que sin esa visión totalizadora, la psicología como que se queda corta. Le falta una verdadera teoría. Entiendo. O sea que saber, no sé, del complejo de Edipo o las defensas de alguien, pues dice poco si no lo conectas con cómo vive esa persona, sus relaciones, su chamba, su contexto social, cultural. Exacto. Lo que él llama el hombre en situación, y ahí es donde se pone interesante porque amplía la mirada un montón. Justamente. Se necesita esa visión integral para que la intervención no sea una mera manipulación técnica, sino que aspira a una inserción a nivel humano, ¿no? A una ayuda genuina. Claro. De hecho, él menciona que los terapeutas que adoptan esta perspectiva, pues reportan sentirse más libres, conectar de forma más global, distinguir mejor fantasía de realidad y ver la psicoterapia como un campo vivo en desarrollo. Profundicemos entonces en esa idea, la del hombre en situación. ¿Qué preguntas aborda Fiorini al poner tanto énfasis en el contexto? Por ejemplo, ¿cómo interactúan realmente el mundo interno y la realidad externa? Claro. ¿La psicopatología es solo algo de adentro o tiene que ver con cómo nos adaptamos o no al entorno? Y bueno, ¿qué nos mueve realmente? Mira, Fiorini subraya la necesidad de comprender la estructura de la situación transversal, así le llama, en la que los problemas del paciente se manifiestan ahora. O sea, lo actual. Sí, no solo la historia infantil, que claro que importa, sino las condiciones de vida actuales, la casa, el trabajo, los vínculos, la cultura, las presiones sociales, incluso el futuro, ¿no? Reconoce la importancia del mundo interno, cita a Klein, a Hartman, pero insiste en que la personalidad siempre es una subestructura dentro de un campo interaccional mucho más amplio. Hay una interacción constante con lo externo. Y esto lleva a una idea fuerte. Las crisis, muchas veces, no son puramente internas. Pueden ser el resultado del choque entre una estructura personal, quizá algo frágil, y factores ambientales objetivos que la desbordan. Exacto. No todo es personalidad. Ese es un punto clave. Precisamente. Y esta visión justifica un enfoque que él llama multidimensional. Critica esa idea de algunos modelos de enfermedad que pretenden explicar toda la conducta. Recuerda la idea de Freud de la escisión psíquica. Ajá. Incluso en casos graves, ¿no? A menudo coexiste una parte de la persona conectada con la realidad junto a la más afectada. Por eso,
La terapia no solo debe abordar el conflicto, sino también identificar y fortalecer las áreas del yo libres de conflicto. Los recursos sanos del paciente. Y lo mismo pasa con la motivación, que también resulta ser más compleja. Efectivamente. No se reduce solo a rollos infantiles o conflictos pasados. Para nada. Incluye motivaciones de la vida adulta, la orientación al futuro, proyectos, valores. Fiorini habla de una multipotencia motivacional. Multipotencia. Sí, y esto tiene implicaciones directas para la terapia. Se necesita una gama amplia de recursos para responder a estos distintos niveles motivacionales. Lo considera clave en la eficacia de las psicoterapias que buscan resultados en tiempos más definidos, aunque él prefiere llamarlas multidimensionales por su riqueza de enfoques, más que breves por la duración. Se busca abarcar al sujeto en sus múltiples dimensiones. Bueno, y si el paciente es esta entidad compleja, multidimensional y situada, ¿cómo se organiza el trabajo terapéutico para no perderse? Aquí Fiorini introduce conceptos operativos importantes, ¿no? Las preguntas serían, ¿qué es exactamente el foco? ¿Cómo se define? Ajá. ¿Qué tipo de relación propone entre terapeuta y paciente? ¿Y cómo se trabaja con el yo? Pues mira, el foco es un concepto central. Funciona como un eje que organiza el trabajo. Generalmente está ligado al motivo de consulta y a un conflicto nuclear que está por debajo. Ok, pero, y esto es crucial, siempre se entiende dentro de la situación total del paciente. Su personalidad, historia, momento vital, contexto social. No es un recorte simplista, ¿eh? Es una delimitación operativa dentro de una totalidad concreta. Él usa una metáfora, un diafragmado operacional. Como ajustar el lente de una cámara. Exacto, para concentrarse en zonas específicas, y esa decisión depende del momento del proceso, los objetivos, la técnica, las condiciones del paciente, del contexto. Como en el ejemplo que pone de Ernesto, donde el terapeuta ayuda a centrar la conversación en el arreglo que no le sale con su mujer, conectando la dificultad actual con patrones más profundos, pero siempre volviendo a ese eje. Justo, ayuda a organizar el material que surge. Y tan fundamental como el foco es la relación de trabajo. Fiorini describe actitudes clave del terapeuta. Empatía, claro, poder sentir con el otro. Sí. Calidez, un afecto discreto pero genuino, que se sienta que la persona importa. Espontaneidad, ser auténtico, sin rigideces defensivas, poder reír o conmoverse si viene al caso. Iniciativa, un rol activo, que pregunta, orienta, propone. Y una actitud docente. Esa de actitud docente me suena un poco, no sé, formal. Directiva. Es buena pregunta. Él la aclara. No se trata de dar clases, sino de ser transparente con el método de trabajo. Ayudar al paciente a entender qué están haciendo juntos. Ah, ok. Reforzar objetivamente sus logros, sus comprensiones. Incluso exponer el razonamiento clínico del terapeuta, por ejemplo. Decir, pienso esto por esto que usted dijo antes. También incluye hacer síntesis periódicas del proceso. Busca la colaboración activa. Entendido. Y junto a estas actitudes destaca mucho la flexibilidad. Parece crucial ajustar la actitud y la técnica a lo que cada paciente necesita en cada momento, ¿verdad? Fundamental. Como en los casos que menciona de Cristina y Esteban, donde uno necesitaba más contención al principio y el otro más espacio para su autonomía. Totalmente. El terapeuta debe ser capaz de percibir y responder a esa demanda implícita del paciente sobre el tipo de vínculo que necesita para avanzar. Más cercano, más distante, más guiador, más acompañante. Satisfacer esas necesidades, como en esos ejemplos, aunque a veces parezcan regresivas al inicio, puede ser la llave para desbloquear el crecimiento. Y finalmente, ¿qué hay de las funciones yoicas? ¿Cómo entra el yo en este esquema? Les da muchísima importancia. Se refiere a las capacidades del yo, percepción, pensamiento, memoria, control de impulsos, defensas, la capacidad de integrar la experiencia. Todo eso. El trabajo terapéutico, dice, se hace con y sobre estas funciones. Con y sobre. Sí, describe un interjuego interesante. A menudo, el terapeuta como que suple temporalmente las funciones yoicas que están debilitadas en el paciente, apoyándose en las que sí están conservadas. El objetivo último es siempre reforzar el yo, activar los recursos disponibles y liberar aquellos que están, digamos, bloqueados por el conflicto. Vale.
Pasemos ahora a las herramientas concretas, a la terapia verbal. Fiorini valora el lenguaje, pero también advierte sobre su posible desgaste. ¿Qué pregunta se plantea aquí? ¿Cómo lograr que la palabra en terapia sea realmente viva? Uf, sí. ¿Qué tipo de intervenciones propone? Y una pregunta que me dejó pensando. ¿Hay lugar para la acción en una terapia centrada en la palabra? Fíjate que Fiorini es muy agudo al señalar cómo ciertas palabras en psicoterapia, menciona dependencia, negación, ¿no? Pueden volverse clichés, palabras usadas para no pensar, dice él. Duro. Sí, aboga por un lenguaje que sea activo, encarnado, conectado con la experiencia corporal y la acción. De hecho, cita experiencias de trabajo grupal como el psicodrama o técnicas corporales, que muestran cómo a veces es necesario actuar para poder luego sentir, pensar y verbalizar con una nueva intensidad. Incluso sugiere leer y escribir poesía como parte de la formación del terapeuta, para recuperar esa plenitud de la palabra, que sea experiencia y no solo concepto. Exacto, una idea muy potente. Y en cuanto a las intervenciones verbales, pues sí propone una variedad considerable, un verdadero cajón de herramientas. A ver, No podemos detallarlas todas ahora porque sería una lista larga, pero podemos agruparlas, ¿no? Por ejemplo, hay intervenciones para recoger información y explorar, como interrogar, pero no como policía, sino para entender la perspectiva del paciente. ¿ok? Otras buscan estructurar y organizar la experiencia, como clarificar, que es reformular sintéticamente lo dicho, o recapitular, hacer balances del proceso. Un grupo clave es el que busca profundizar la comprensión. Ahí distingue entre señalar, llamar la atención sobre algo observable, una secuencia, un gesto, e interpretar. Señalar e interpretar. La diferencia es importante. Mucho. Interpretar es proponer hipótesis sobre significados o conflictos ocultos. Y él es muy enfático. La interpretación es siempre una hipótesis, abierta a discusión, no una verdad revelada. Bien. Luego están las que cumplen un rol más informativo o de apoyo, como informar sobre aspectos de la realidad o dinámicas psicológicas generales, o confirmar las percepciones realistas del paciente. Y no olvidar las sugestiones, proponer explorar alternativas o incluso las intervenciones directivas. Directivas. Sí, indicar conductas específicas, pero la reserva para situaciones de crisis o gran debilidad yólica, y siempre de forma temporal. Y algo muy particular, las metaintervenciones. Metaintervenciones, donde el terapeuta cuestiona sus propios supuestos, incluyendo su ideología, para no adoctrinar al paciente. Eso de las metaintervenciones suena a un nivel de autocrítica muy valioso, ¿eh? Sí, lo es. Ahora, volviendo a la acción. El ejemplo con Estela, la paciente deprimida a la que invita a descansar en sesión, es muy gráfico. ¿Cómo encaja esto con la idea tradicional de la terapia verbal, donde se supone que no se actúa para poder pensar? Pues sí, es una perspectiva provocadora la de Fiorini. Argumenta que evitar rígidamente toda acción puede ser en sí mismo una forma de actuación represiva por parte del terapeuta, algo que puede desvitalizar el proceso. Una actuación represiva. A. Propone que en ciertas circunstancias específicas, una acción concreta, como ofrecerle el descanso a Estela, puede encarnar el conflicto del paciente, en su caso la dificultad para permitirse el placer o ser cuidada. Puede intensificar la vivencia y permitir un acceso emocional y comprensivo más profundo que la pura palabra. Entiendo. Ojo, no aboga por actuar todo el tiempo, sino por cuestionar la rigidez del no actuar y discernir cuándo la quietud facilita el pensamiento y cuándo, paradójicamente, impide vivir algo necesario para comprenderlo mejor. Tiene sentido. Es un llamado a la flexibilidad y a estar atento a lo que pide el proceso en cada momento. Bueno, y finalmente, ¿cómo ubica Fiorini su propuesta en el panorama más amplio de las psicoterapias? ¿Qué relación establece con el psicoanálisis? ¿Y cómo aborda la realidad, sobre todo institucional, de tener que usar múltiples enfoques? Claro. Las preguntas serían, ¿qué rescata y qué critica del psicoanálisis? ¿Y cómo se pueden integrar distintas herramientas de forma coherente? Mira, reconoce sin dudar los aportes fundamentales insustituibles del psicoanálisis. Conceptos como inconsciente, transferencia, resistencia, conflicto, son pilares para él. Sí, claro. Sin embargo, también señala limitaciones. Considera que el psicoanálisis clásico es más una teoría de la neurosis que de la personalidad total.
y a veces pone un énfasis excesivo en lo infantil y lo patológico. Critica sobre todo la tendencia a extrapolar la técnica psicoanalítica clásica, diván, alta frecuencia, neutralidad estricta, foco exclusivo en transferencia y lo enfermo, como el único modelo válido para toda psicoterapia. Dice que eso ignora la necesidad de enfoques más amplios y flexibles para abarcar la situación completa del paciente, incluyendo sus áreas sanas y su contexto actual. Y frente a la práctica real, donde a menudo se combinan distintos tipos de ayuda, ¿qué propone? Sobre todo en instituciones, ¿no? Exacto. Allí introduce conceptos clave como estrategia terapéutica y articulación de recursos. Subraya que es crucial diseñar un plan de tratamiento basado en un diagnóstico exhaustivo de la situación del paciente, idealmente hecho en equipo, pero este plan debe ser súper flexible y revisable. Ajá. El caso que pone de Adriana, la paciente con confusión y problemas de identidad, ilustra perfecto cómo diferentes técnicas, psicoterapia individual, familiar, terapia corporal, ocupacional, asistencia social, pueden entrelazarse, potenciarse y reajustarse dinámicamente. Depende de cómo evoluciona la paciente y de la información que cada abordaje va dando. Entonces, no se trata de aplicar un cóctel de técnicas al azar, como echarlas todas juntas. Para nada, sino de una secuencia pensada, un encadenamiento progresivo donde cada recurso se usa al servicio del paciente y su momento particular. Exactamente. Requiere una evaluación continua y, si se puede, un trabajo en equipo coordinado para evitar la dispersión o las contradicciones. El chiste es lograr que los efectos de las distintas intervenciones se potencien. Lo interesante es cómo esta articulación permite abordar la complejidad del paciente en situación desde múltiples ángulos, de forma organizada y secuenciada. Evaluar qué técnica puede abrirle paso a otra en cada etapa. Bien, pues haciendo un balance de esta exploración de Fiorini, ¿cuáles serían las ideas centrales que nos llevamos? Claramente, una visión de la psicoterapia que trasciende la aplicación mecánica de técnicas. Sin duda. Nos deja una llamada a una comprensión profunda y totalizadora del ser humano en su contexto vital, en su situación. Resalta la importancia del foco como guía dentro de esa totalidad, pero sin perder de vista el conjunto. Subraya la centralidad de un vínculo terapéutico que sea flexible, humano, adaptado a cada persona. Enfatiza el trabajo con las múltiples facetas del yo, tanto las debilitadas como las sanas, y propone un uso consciente, variado y articulado de las intervenciones verbales sin descartar la acción cuando ésta pueda enriquecer el proceso. En suma, es un llamado a la integración, la flexibilidad y a mantener siempre una perspectiva crítica. Y nos deja con una reflexión importante para el presente, ¿no? Si la psicoterapia es este proceso tan complejo, multidimensional, que busca facilitar el cambio en la persona entera dentro de su contexto, ¿cómo siguen evolucionando estos enfoques hoy? Buena pregunta. ¿Cómo responden a los nuevos desafíos sociales, culturales, muchos de los cuales Fiorini ya señalaba, como el impacto del contexto socioeconómico que moldea nuestra forma de ser y de sufrir en el siglo XXI? Esa es la gran pregunta que su obra sigue planteando, ¿verdad? Aunque escrita hace décadas, la perspectiva de Fiorini invita a esa reflexión constante. Cómo adaptar y enriquecer continuamente nuestra comprensión y nuestras herramientas para acompañar de la mejor manera posible el complejo viaje del ser humano en un mundo que no deja de cambiar. Una invitación a no dejar de pensar y de aprender. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de las ideas de Héctor Fiorini.